Pocas cosas resultan tan inquietantes como verse suplantado por alguien idéntico a nosotros mismos, alguien que comparte nuestros rasgos físicos, a veces mentales, pero que actúa con una moral muy distinta a aquella que nos caracteriza. ¿Hay algo más aterrador que una parte de nosotros que escape de nuestro control y lleve a cabo con nuestro cuerpo acciones que jamás cometeríamos? La posibilidad del desdoblamiento aparece con una frecuencia sospechosa en culturas muy diversas, desde la suplantación de los humanos por los dioses en la Ilíada hasta la creencia haitiana de que los espíritus poderosos son capaces de animar cuerpos en descomposición. Los testimonios de personas que escuchan a una multitud de voces discutir en su cabeza o que aseguran que sus familiares han sido reemplazados por individuos idénticos a ellos abundan en los libros de psiquiatría, mientras que la clonación es la puesta en marcha a través de la ciencia de esta fantasía tan perturbadora. La literatura también sugiere con frecuencia que la identidad no es unitaria, sino múltiple y contradictoria. Autores como Stevenson, Borges o Dostoyevsky han dejado relatos inolvidables acerca de todo tipo de suplantaciones, mientras que Huxley, Dick e Ishiguro han convertido a la réplica humana en una idea fija de nuestra sociedad. El doble es una anomalía, o eso nos hemos acostumbrado a creer, pero ¿acaso la anomalía es por definición ominosa? Bienvenidos a una emisión más del programa de la revista de la universidad. Este mes nos vamos a adentrar en la cuestión del doble. Creo que hacerlo en la televisión es un lugar interesante, por lo menos desafiante, puesto que es una duplicación, digamos, es una reproducción de nuestra imagen, más ahora que hacemos televisión a distancia, es decir, por Zoom, donde incluso nos vemos como en un espejo mientras hablamos, mientras conversamos. Es también, digamos, en la reproducción cinematográfica, donde Walter Benjamin decía que empezaba nuestra sociedad, ¿no? El despegue a una sociedad de la reproductibilidad técnica y que causaba cierto abismo, cierta inquietud, sobre todo en los primeros actores, en ver sus fantasmas dentro de una sala de cine. Aquí también vamos a dejar nuestro invitado, Horacio Sentinés, y yo, nuestra imagen, nuestro doble, hablando y seguirá hablando lo que estamos hablando ahorita por muchísimo tiempo, quizás años, esperemos que muchos años que de este programa arriba y podemos seguir conversando con ustedes en este avatar televisivo. Bueno, pues quiero darle la bienvenida a Horacio Sentíes. Él es neurólogo, es especialista en epilepsia, está grandemente interesado por los procesos de la mente en cuanto a desdoblamientos y trastornos disociativos de la identidad, que es justamente de lo que vamos a hablar hoy. Horacio está adscrito al Departamento de Neurología y Psiquiatría y el Laboratorio de Neurofisiología Clínica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y es también profesor de posgrado de Neurofisiología Clínica por la UNAM. Además, Horacio, lo vamos a ver de inmediato, tiene la cualidad de ser amante de la literatura, además de escritor de ficción él mismo. Entonces, pues bueno, Horacio, tras esta presentación, dinos unas palabras, bienvenido. Muchas gracias, Yael, por la invitación. Y sí, como bien lo dijiste, no vamos a hablar del doble y un poquito de estos trastornos disociativos que como mucho la literatura, los literatos siempre se nos adelantan a los médicos. O sea, hay muchos libros de literatura que reflejan trastornos que después los médicos reconocen, inclusive siglos después. Hablando un poquito, metiéndome un poco al tema del doble, vamos a imaginarnos que los seres humanos somos como una molécula, ¿no? En química orgánica, las moléculas tienen una parte derecha y una parte izquierda cuando las ve en un espejo. Eso de derecho e izquierdo se llama enantiómero. Cuando uno se ve en el espejo, es precisamente ese enantiómero, la parte derecha e izquierda de uno mismo, el otro yo. Este concepto de verse reflejado en un espejo es un concepto que lo dio Platón, le llamó esperencatopro, que es la imagen de uno mismo reflejada en el espejo. Y si uno ve el diccionario de la Real Academia de la Lengua, el término reflejo tiene dos acepciones. Una acepción aristotélica, ¿no? Que es el verse el doble de sí mismo.
lo que llaman los alemanes el Doppelganger. Doppelganger. Y la otra concepción es un concepto cartesiano, que es el reflejo es lo que vemos los médicos, por ejemplo, cuando exploramos los reflejos, ¿no? La respuesta a un estímulo. Y fue René Descartes el primero que dio ese concepto. De hecho, tiene un dibujo de Descartes de una persona que se está quemando con una fogata y entonces la sensación llega hasta el cerebro. Descartes lo localizaba a nivel de la pineal y luego venía el reflejo en donde la persona retiraba el pie. Y es que Descartes pensaba que en la pineal se encontraba la unión del cuerpo y el alma, porque la pineal era una glándula que es impar y que está en medio del cerebro. Casi todas las estructuras cerebrales son pares, menos la pineal, y por eso Descartes pensó, ¿no?, que ahí podría estar el alma localizada. Entonces, si nos vamos al concepto aristotélico, ¿no?, del otro yo, ¿no?, el Osper en Catópro de Platón, es que cada persona tenemos diferentes formas de ser y de comportarnos en la vida diaria, igual que las moléculas químicas. Si yo tengo una molécula, por ejemplo, de adrenalina R, ¿no?, el rectus, ¿no?, es decir, del lado derecho, es más potente que su proporción S de sinister, ¿no?, el lado izquierdo, que es menos potente. O si hay una medicina que se llama talidomida, si usas la molécula que es la S-talidomida, es la que te daba las malformaciones de los niños que nacían sin brazos. En cambio, la R no da ese fenómeno. Entonces, el comportamiento de las personas, igual que de las moléculas, puede ser distinto. Y eso los literatos lo describieron perfectamente bien en muchas obras, ¿no? Quizás la más emblemática es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, ¿no? En donde es la misma persona, pero que tienen una forma de ser totalmente distinta. Y en la literatura abundan ejemplos, ¿no? William Wilson de Edgar Allan Poe es un cuento en donde la persona se encuentra con su doble y acaba matándose al querer matar a su doble. Y William Wilson es el mismo Edgar Allan Poe. De hecho, Poe, en su novela de Gordon Pym, es el doble de Edgar Allan Poe. De hecho, las siglas del personaje que pone Edgar Allan Poe son las mismas siglas del apellido de Edgar Allan Poe, ¿no? Y así hay N ejemplos. Sí, definitivamente la cantidad de desdoblamientos, sobre todo cuando estamos hablando del arte. Estamos hablando del arte figurativo, el arte representativo y sobre todo el arte narrativo, donde hay personajes, hay un autor que crea personajes. Definitivamente se hace con reflejos, ¿no? Se habla muchísimo del alter ego, del doble de ficción, en fin. Me quisiera regresar a dos cosas que dijiste. La primera es, hablaste de Platón. Yo tengo el recuerdo que aparte de esta reflexión sobre el espejo, él también pensaba en sombras, en que en realidad estamos viendo sombras, que es también otra especie de proyección de un doble nuestro, ¿no? Un doble un poquito degradado, que reconocemos, porque finalmente el doble nunca es totalmente idéntico, puesto que siempre está la sospecha, incluso en el doppelganger, de que ese doble está ligeramente distinto a nosotros. O sea, no es un otro yo mismo, es un otro casi yo mismo, ¿no? Y la conciencia del que se identifica con el, digamos, el original, siempre está buscando dónde está la falla de ese doble para justamente poderlo diferenciar. Sí, esto que te refieres de Platón es lo que se llama el fenómeno de la cueva de Platón, ¿no? Donde los personajes estaban alrededor de una fogata y se veían reflejados sus sombras en la pared. Algunos mencionan también este fenómeno de la cueva de Platón, que es que alguna persona sale de la cueva, conoce el mundo y regresa al interior de la cueva y les cuenta a los demás cómo es el mundo y que hay árboles y hay el sol y el mar y lo tachan de loco, ¿no? Porque como los demás no lo conocen, pasa así. Y eso ocurre inclusive muchas veces cuando los que hemos vivido en el extranjero algún tiempo, ¿no? Nos pasa así, ¿no? Salimos de nuestra cueva, vemos el mundo, regresamos a nuestra cueva y a veces es difícil la adaptación de regreso porque les cuentas, oye, en otros países se hacen las cosas así y asado
¿no? ¿Y por qué no lo hacemos así? Te dicen, estás loco, las cosas se hacen de esta manera. Son las dos, digamos, vertientes de este fenómeno de las sombras de la cueva de Platón. Pero refiriéndonos a la original, es este reflejo de las sombras. Inclusive, parte del lenguaje que se desarrolló y del arte empezó en estas cuevas, ¿no? De Altamira y de las cuevas francesas, ¿no? De hace 30,000 años hacia atrás, en donde la persona trataba de reflejar su doble, ¿no? Y ya desde ahí venía este concepto de lo que es uno como persona, ¿no? De hecho, la palabra persona viene del griego prosopos, máscara, ¿no? Que significa cara, ¿no? Y en neurología hay algunas cosas bien interesantes. Por ejemplo, hay lo que se llama la prosopagnosia, que es la de prosopos, máscara, alfa privativa y nosos conocimientos, es decir, la falta del reconocimiento de las caras. Entonces, cuando uno tiene una lesión en algo que es en una estructura que es el giro lingual del lóbulo temporal del lado izquierdo, la persona tiene esa prosopagnosia y es incapaz de reconocer las caras de los otros. Un poco lo que pasa en el Alzheimer, ¿no? Que el abuelito ya no te reconoce, no sabe quién eres, esos tienen esa prosopagnosia. Pero hay otro fenómeno que a mí todavía me parece más interesante en neurología, que es la falta de reconocimiento no de la cara, sino de la persona. Y esto, el reconocimiento de la persona está en el lóbulo frontal del lado derecho. Y cuando hay una lesión en esa zona, nosotros los neurólogos vemos algunos signos clínicos o síndromes clínicos muy interesantes y que han sido reflejados en la literatura. Por ejemplo, uno es el síndrome de Cotard. Jules Cotard, que fue un psiquiatra y neurólogo francés, vio pacientes que decían, es que no tengo corazón, o no tengo hígado, o no tengo una mano, o no tengo cerebro, o no tengo cuerpo. Y como no tengo cuerpo, entonces no existo, y como no existo, soy inmortal. Y eso llevaba a muchas personas a suicidarse, ¿no? Porque ahora sí que la inmortalidad de forma permanente es insoportable. Entonces, si uno ve la literatura, un cuento de Sergio Pitol que se llama Victorio Ferri, cuenta un cuento, ¿no? Describe perfectamente bien este síndrome de Cotard. Hay otro síndrome muy interesante que se llama Quisiera, síndrome de quisiera, Capgras. doctor, vamos, quisiera como para que podamos justamente abordar cada uno de estos síndromes, nos faltaría Sí, los mencionados ahorita, el de Capgras y el sí. de, dijimos Cotard, Capgras, me falta uno por aquí. Intermetamorfosis es otro y Fregoli. Exactamente. Fregoli. De hecho, el cuento que usted escribió que yo leí, estaba diciendo al principio de este programa que también es creador literario, tiene su propia pluma, trata de este último, de Fregoli. Vamos a irnos a una pausa para poder regresar y tener con muchísima calma analizar cada uno de estos casos. ¿Vale? Adelante. Pues bueno, pues nos vamos a una pausa como anunciado y regresamos a Estamos de vuelta en el programa de la revista de la universidad. Nuestro tema del mes de septiembre es el doble. Estamos en presencia con el doctor Horacio Sentíes, neurólogo, y estábamos hablando, antes de irnos, de algunos síndromes neurológicos, algunos trastornos que tienen que ver con disociación de la identidad, con el no reconocimiento. Estábamos hablando, bueno, hablamos del de Cotard, y de un cuento de Sergio Pitol, y bueno, nos falta saber un poco más del síndrome de Capgras y del síndrome de Fregoli. Sí. Doctor. El síndrome de Capgras es un síndrome que vemos mucho en pacientes con Alzheimer. Y el síndrome de Capgras lo describió el psiquiatra francés del mismo apellido. Y consiste en que la persona piensa que el otro ha sido sustituido por una tercera persona, como el síndrome del impostor, ¿no? Entonces, esto hay muchas descripciones en la literatura sobre el síndrome de Capgras. Otro autor mexicano que por cierto es neurólogo y maestro mío y amigo mío, que es Bruno Estañol,
escribió un cuento que se llama Visita a la tumba de Edgar Allan Poe, en donde el personaje principal empieza a hablar con un acento típico de Baltimore, donde vivía y murió Poe, ¿no? Y la esposa menciona que él es en realidad otra persona, como si fuera el Edgar Allan Poe. Y entonces cuando le preguntan a él, oye, ¿y por qué dicen que tú has sido sustituido por Poe? Dice, no, es que ella tiene el síndrome de Capgras. Este cuento se encuentra en una antología de cuentos que Bruno hizo que se llama Bella Dama Nocturna sin Piedad. De hecho, este es un título que sacó de un poema de John Keats, ¿no? Es una frase de uno y el título de un poema de John Keats. Entonces, este síndrome de Capgras, esta sustitución por el otro, ¿no? Que ha sido un impostor. No es el único ejemplo que hay en la literatura. Jesús Ramírez Bermúdez, que es psiquiatra y también un gran escritor, un gran ensayista, ganó el premio José Revueltas de ensayo, tiene un libro llamado Breve Diccionario Clínico del Alma, y ahí describe también algunos casos de síndrome de Capgras. Yo cuando vi que ya había cuentos, ¿no?, sobre Capgras, sobre Cotard, se me ocurrió hacer uno sobre el síndrome de Fregoli, que me parecía que no había ningún ejemplo en la literatura, ¿no? Por ejemplo, Capgras también había en escritos de Oliver Sacks, ¿no? El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, ¿no? Es también un ejemplo. Entonces, a mí se me ocurrió hacer un cuento sobre el síndrome de Fregoli. Fregoli era un transformista, era un actor de la Belle Époque y que era capaz de transformarse en diferentes personajes, hasta 60 personajes en escena hacía, cambiando no solamente de disfraz, sino las características físicas y psicológicas de cada personaje. Era un gran actor. Entonces, el síndrome de Fregoli fue descrito por Courbon y Feil en 1929 en una mujer que pensaba que la Sarah Bernhardt, la gran actriz de la Belle Époque, se le aparecía en todos lados. Porque el síndrome de Fregoli consiste en eso, en que tú ves a una persona y a esa persona la ves en todas las demás personas. Entonces yo, en vez de estarte viendo a ti y a él, de repente podría ver que a la Sarah Bernhardt, ¿no? Si fuera yo la paciente original. Y si salgo de aquí y veo a mi esposa, veo también a la Sarah Bernhardt. No solamente en sus características físicas, sino también sus características de forma de ser. Entonces yo decidí hacer ese cuento que se llama La Transformista, ¿no? Que le da título, y empiezo con un epígrafe de Marcel Proust, que lo que dice es que, pues, en resumidas cuentas, que todo lo que uno percibe depende realmente de la percepción. O sea, la realidad es una, pero nuestra realidad es otra, es lo que percibimos. ¿Y qué es finalmente la parte importante de la realidad? Lo que John Locke definió como las características primarias del objeto y las secundarias, que son las que uno ve, la interpretación que uno le da. Y es que cuando uno memoriza algo y lo rememoriza y lo recrea, cada vez que uno recuerda algo, lo hace de manera distinta y se aleja cada vez más del recuerdo original. Por eso es que Proust utiliza el único sentido, junto con el sentido del gusto, que es el olfato, para describir su novela a la búsqueda del tiempo perdido. Entonces, cuando él recuerda el sabor de la Madeleine remojada en el té, en el libro, en esa novela autobiográfica, le vienen todos los recuerdos de su infancia, porque el olfato es el único sentido que llega directamente al área de memoria sin hacer ninguna conexión intermedia. A diferencia de la visión, la audición que hacen relevo en el tálamo, el olfato va directito. Por eso es que cuando tú recuerdas el olor del lápiz de la primaria, ¿no? O de alguna comida de tu abuela, entonces te llegan todos los recuerdos y son los más fidedignos que tenemos. Los demás recuerdos, nosotros vamos haciendo un enjambre de cosas y de significados. Y, por ejemplo, un viaje que puedes haber tenido con alguien, para ti pudo haber sido maravilloso,
y para la otra persona ha sido horrible, ¿no? Y fue el mismo viaje, pero cada quien le va aderezando cosas en la memoria como cuando lo va recreando, ¿no? Como dice Borges, somos nuestra memoria, ese montón de espejos rotos, ¿no? Que cada parte tiene su partecita, como por eso tenemos varios dobles, ¿no? Algunos lo ejercen no solamente en escribir cosas, algunos lo viven. Por ejemplo, Fernando Pessoa escribía de forma distinta, con diferentes nombres de autores, ¿no? Y el estilo literario era totalmente diferente, ¿no? Es muy interesante. Y algunos que tenían una vida doble. Por ejemplo, Lewis Carroll, el escritor de Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo, era un gran matemático y experto en lógica, y era un reverendo, el reverendo Dodgson, ¿no? Que trabajaba para la corte inglesa, pero que además en sus ratos libres tenía la afición de fotografiar a Alicia Lindell, ¿no? Y a otras mujeres jóvenes, ¿no? Pero era un gran escritor y tenía dos vidas totalmente distintas. Fíjate que lo de Proust a mí me sorprende muchísimo, este asunto de, ¿no?, la Magdalena, ¿no?, que es la que desata, finalmente es como el acto que desata todo el recuerdo que se convierte en busca del tiempo perdido, ¿no? Toda la infancia, toda la adolescencia, toda la juventud, incluso llega hasta la vejez y un poco la decrepitud, ¿no? Cuando encuentra, ¿no? Termina este recuento. Me impresiona por un lado la intuición, porque me supongo que no había todavía el conocimiento, no lo tenía, tú me dirás lo contrario, de que era el olfato y el gusto los únicos que permitían acceder directamente a estas capas de memoria, o estos, por lo menos esta región de la memoria. Pero también he pensado que muchísimos literatos retoman no el olfato, pero pienso muchísimo, por ejemplo, en sonidos. Proust lo trata con uno de sus personajes, con el Swann, ¿no? Para quien quizás no es tanto la memoria, o sea, está atado a la memoria, pero también a una especie de acción, ¿no? De instinto del cuerpo que reacciona a la música, que es, bueno, lo asocia Swann, su amor, el amor de Swann por una mujer, a un sonido, a una parte, ¿no? A una frase musical. Pero, por ejemplo, también lo tenemos en Rodolfo Usigli, en Ensayo de un crimen. Él retoma, ¿no? Cada que escucha, ¿no?, el sonido de una cajita musical, que de hecho le recuerda un momento traumático de la infancia, un evento de sangre que tiene que ver, creo que con la revolución o los cristianos, no me acuerdo bien, pero es un momento donde el de sangre de niño. Y esta cajita, el sonido de esta cajita musical, detona, ¿no?, este instinto asesino, digamos. Entonces, como las percepciones también tienen como acceso directo a ciertas partes de nuestro cerebro, quizás no controlamos o no accedemos directamente a través de lo intelectual. Y fíjate, por ejemplo, otro ejemplo, Ítalo Calvino escribió, lo último que escribió, una serie de cuentos sobre los sentidos. Él quería hacer un cuento de cada uno de los 5 sentidos. Falleció y nada más alcanzó a escribir 3. El del sentido del olfato lo ubica en una historia en París, ¿no? Obviamente, por los perfumes, ¿no? El sentido del gusto lo ubica en Oaxaca. Obviamente, diría yo también. Fíjate, la parte de Proust, empíricamente él describe lo del olfato, y es muy interesante porque el título del libro es A la recherche du temps perdu, y recherche en francés es investigación. Él no quería hacer una búsqueda, quería hacer una investigación del tiempo perdido, y ese tiempo perdido era el inconsciente freudiano. De hecho, tan cae al consciente al final de la obra que el último libro le llama El tiempo recobrado, ¿no? Y es que Proust se adelanta a Freud en lo que es el inconsciente, ¿no? Y antes que ellos hubo el primero que empezó con esto la doble personalidad y el inconsciente, fue un autor, Etienne Assam, que describe una mujer que tenía una doble personalidad. En una vida ella era una mujer muy puritana y la otra era una mujer muy libre, ¿no?, en su sexualidad, y se embaraza en la segunda personalidad,
y cuando regresa la primera personalidad va con el médico para saber por qué trae un tumor abdominal y lo que tiene es un embarazo. Que es también otra manera de tener un doble. De hecho, es uno de los temas que vamos a tratar en nuestros programas de radio. De hecho, los invito a escucharlos. Para terminar este programa, nos queda realmente un tiempo reducido de 1.5 minutos. Quisiera regresar tantito a la relación con el estudio o la estructura neurológica. Quería saber, ahorita que hablamos del inconsciente, hay tanto que comentar de esto de Proust, podríamos hablar horas, que podríamos hacer programas dobles o triples. Yo feliz me encargaría, me adentraría en el tema de Proust. Lo quiero muchísimo, por lo menos su obra. Este tema del subconsciente o del inconsciente, que sería el tiempo recobrado, que me parece una idea muy seductora, también apunta a este concepto quizás de psiquiatría o freudiano, en que tenemos un consciente y un subconsciente. Eso también es una suerte de desdoblamiento. O sea, la pregunta sería, el hecho de que tanto el síndrome de Capgras, de sentir que los demás son impostores, tanto el síndrome de sentir que nosotros mismos no existimos, tanto el síndrome de ver al otro, la cara del otro en todo mundo. O sea, finalmente cuando tenemos un muerto, cuando estamos enamorados, creemos reconocer muchas veces al otro en muchísimas caras. Es decir, que nos sentamos tan próximos, pero no del lado del trastorno, sino solamente familiarizados con el evento o familiarizados con ese fenómeno. No quiere decir que estamos predispuestos estructuralmente al doble. Sí, de hecho, hay el inconsciente de Freud, ¿no? El otro yo, de Proust, está en una estructura que se llama la precuña. Esa precuña que está en el óvulo parietal es la que se activa, por ejemplo, en ciertos síndromes de disociación, psicológicos, de trastornos conversivos. Y esa precuña es donde viven los recuerdos autobiográficos. Entonces, cuando una persona tiene un trauma emocional importante, esa precuña activa o inactiva otras áreas y puede inactivar, por ejemplo, el área de la memoria. Entonces, tú no tienes recuerdo de lo que hizo el otro yo durante la otra vida porque no tienes memoria del evento. Entonces, sí está, ese subconsciente de Freud vive en la precuña y es lo que los alemanes le han llamado el Widerstand Potential o Readiness Potential, que es que antes de que tú decidas hacer algo, algo lo decide por ti, que son estas cosas inconscientes que tienes y que te llevan a hacer cosas empíricas, a veces buenas, a veces erróneas, ¿no? Pero que tienen que ver con todo lo que has vivido. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos quedamos podríamos hacer un programa doble definitivamente. Espero que te volvamos a ver doblemente aquí en una muy próxima ocasión. Y pues bueno, qué buena manera de inaugurar nuestro tema del doble. Muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron y pues feliz fin de semana y nos vemos el próximo día.